Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Y bueno, durante estos días que no nos estuvimos viendo, debido a que el día lunes fue feriado, 25 de mayo, en el cual tuvo una serie de elementos y de acciones por parte del Gobierno Nacional muy destacables de por sí. El hecho del gasto que tuvieron para festejar la fecha patria, y lamentablemente la presidenta en sus discursos en ningún momento nombró el 25 de mayo ni la fecha patria ni lo que había pasado en la historia, sino que en realidad fue un acto absoluto y totalmente político. Por otro lado, hubo 5 claves de arresto de los dirigentes en la FIFA en Suiza, de los cuales 3 argentinos están involucrados aparentemente con lavado de dinero y especialmente en todo lo que es la parte de la televisación de los partidos. Y por otro lado, una fecha, o mejor dicho, una noticia bastante desalentadora a nivel económico, social y política, que en la industria acumula 21 meses consecutivos de la caída según datos del propio INDEC. O sea, ahora supuestamente no hay nadie que lo diga, sino que el propio INDEC es el que determina de que hay 21 meses en bajada. Se hizo una reunión hoy en el Consejo Directivo de la CGT y me entregaron un comunicado de prensa que, si ustedes me permiten, lo voy a leer porque ante los dichos por parte de la presidenta y por algunos integrantes del Gobierno Nacional sobre lo que podría llegar a pasar en el paro del 9 de junio, la CGT hizo un comunicado de prensa que se los voy a leer en este momento. El título es: "El gobierno es responsable de lo que pasa". La CGT quiere expresar su honda preocupación frente a las afirmaciones vertidas por un vocero conspicuo del Gobierno Nacional, el diputado Edgardo de Petri, concerniente a que el gobierno temía que le tiraran otro Mariano Ferreira. La gravedad de esas aseveraciones no solo radican en la desnaturalización de los hechos que culminaron con el asesinato de un joven militante en una protesta de terciarizados ferroviarios, donde claramente las responsabilidades son del gobierno con la complicidad de algunos dirigentes sindicales funcionales a sus políticas. En esta instancia fundamentalmente quedó involucrado el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, siendo de mayor gravedad en el contexto en que se dieron. Precisamente estamos en un momento donde varios gremios llevan adelante planes de lucha atento a la decisión del gobierno de poner fin a las paritarias libres, no homologando convenios cuando superan el 27%, con la consiguiente pérdida para los trabajadores frente a la inflación. Casos concretos: aceiteros, bancarios, alimentación, ATE, gastronómicos y otros. Entre estos gremios se encuentra el de los camioneros, que llevará adelante una gran movilización el próximo 4 de junio en defensa de sus salarios y de las paritarias libres en un reclamo que ronda el 35%. Asimismo, es pública la decisión de las centrales obreras representativas de los derechos de los trabajadores, que llevarán a cabo, atento a la falta de la respuesta del gobierno, un nuevo paro nacional que tendrá una dirección contundente y masiva el próximo 9 de junio en defensa de las paritarias libres, en reclamo de los salarios mínimo vital y móvil de 8.600 pesos, una jubilación mínima no inferior a ese salario mínimo vital y móvil, y en contra del impuesto al trabajo, de la inflación, la inseguridad, y para que no mueran más niños de hambre en la República Argentina. En ese marco de conflicto social, de crecimiento de la pobreza y de la precarización laboral, la protesta será un éxito, y eso el gobierno lo sabe. Por ello, y atento a los antecedentes, no es de extrañar que busquen un hecho de sangre para desviar el eje de los justos reclamos. En un país donde se asesinó a Mariano Ferreira,
en un año donde se asesinó a un fiscal de la Nación, no es aventurado pensar que son capaces de cualquier cosa. Por eso hacemos responsable al Gobierno Nacional de cualquier hecho de violencia con que se pretenda desnaturalizar los justos reclamos de los trabajadores argentinos, sean en las protestas sectoriales o en el paro nacional del próximo 9 de junio. Los trabajadores que defienden su dignidad lo hacen pacíficamente. Los que atentan contra el derecho de los trabajadores son los que usan métodos mafiosos para desviar el eje del reclamo. La CGT hace responsable al Gobierno Nacional, que debe garantizar la seguridad de todos los argentinos, especialmente de aquellos que en ejercicio de sus derechos constitucionales manifiestan pacíficamente sus reclamos. Buenos Aires, 27 de mayo del 2015, firmado por Hugo Antonio Moyano, secretario general de la CGT, y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos. Vamos un corte y volvemos enseguida. Si somos iguales cuando nacemos, si somos iguales cuando crecemos, si somos iguales cuando nos preparamos y capacitamos, ¿por qué no somos iguales cuando trabajamos? No a la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo. A igual trabajo, igual remuneración. Una Argentina moderna, justa e inclusiva. No admite ninguna forma de discriminación de género. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Diputados K piden que se investigue a toda la Corte por falsedad ideológica. Y por otro lado, más presión sobre la Corte Suprema. El oficialismo quiere investigar la reelección de Lorenzetti. Estos son dos puntos claves que ya está en danza hace mucho tiempo, el tema justamente de la Corte Suprema de Justicia, y es por eso que hoy lo tenemos invitado a nada más y al doctor Guillermo Fanego, ex secretario general del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Gracias por estar. No, al contrario. ¿Qué es esto? Esto que sinceramente no entiendo más nada de lo que está pasando, especialmente entre lo que es el gobierno y la justicia, porque si uno dice una cosa, viene el otro y trata de, perdonad la expresión, de ponérsela y después así cambian sucesivamente. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo creo que estos son fuegos de artificio para tratar de ocultar y de tapar otras cosas, porque evidentemente este título es tapa de diarios. Entonces, mientras que tengamos esta suerte de conflictos entre los poderes, van a seguir ocupando la tapa de los diarios, y aparte es una manera de mantener la iniciativa política permanente, con hechos que sabemos que no va a ir a ningún lado. Es decir, que una comisión de la Cámara de Diputados pretenda hacer una investigación es algo que va en contra de la Constitución. La única manera de remover a un juez de la Corte es a través de una acusación seria que esté aprobada por 2/3 de los diputados presentes en una sesión llamada a ese efecto y hacer la acusación ante el Senado. Lo que haga una comisión realmente excede el marco de los reglamentos que tiene la Cámara de Diputados y obviamente va en contra de la Constitución Nacional. Ahora, perdónenme mi ignorancia, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son, sencillamente, ¿no?, los pasos que tiene que cruzar un futuro juez para ser nombrado juez? ¿Me explico? Totalmente. ¿Cuáles son los pasos? A ver, un juez, para ser nombrado juez de la Corte, tiene que ser presentado por el Poder Ejecutivo de acuerdo al decreto 222, dictado por el extinto presidente Kirchner, en el cual lo abría a la comunidad para que la comunidad se expresara. Recordemos todas las oposiciones que hubo cuando se propuso al doctor Zaffaroni. Lo mismo ocurrió con la doctora Argibay.
y realmente, sobre todo la doctora Argibay, demostró una ecuanimidad y un compromiso con la Corte, con la justicia y con la independencia del Poder Judicial que realmente nos llamó poderosamente la atención y fue un ejemplo. Esto tendría que ocurrir ahora. El Poder Ejecutivo tendría que proponer, de acuerdo al decreto 222, ponerlo a conocimiento de la ciudadanía, hacer la oposición y tener el apoyo de 2/3 de los senadores que estén presentes en la reunión. En principio pareciera que, como está compuesto el Senado, no tendrían los números suficientes para lograr una aprobación. Ahora, perdón, una Sí. interrupción. En el caso concreto de que lo elijan, por ejemplo, usted candidato a ser miembro de la Corte Suprema. Bien. Supuestamente, tiene que hacer un estudio previo si usted tiene algún elemento que impida ser integrante de la Corte Suprema. Obviamente, tienen que pedir antecedentes penales, ser una persona honesta, digna, que no tenga causas pendientes, es decir... ¿Y con esta gente no se hizo esto? Totalmente. ¿Y entonces qué es lo que están tratando de buscar? Bueno, justamente lo que están tratando de buscar es llamar la atención, hacer algo y hostigar permanentemente a la Corte, que la gran mayoría de sus miembros, por lo menos 2 de ellos, la doctora Hayton y el doctor Lorenzetti, fueron designados a propuesta de este gobierno y sobre todo le fueron muy útiles. Fíjese en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, el doctor Lorenzetti, que yo lo que recuerdo fue la primera vez que un presidente de la Corte habla de lo que son políticas de Estado, políticas judiciales, en consonancia con lo que pretendía el gobierno nacional. Es decir, le fue útil en muchas circunstancias. Ocurre que hubo algún fallo que fallaron de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y aparentemente no les gustó. Entonces, como no les gusta y estamos viviendo una democracia formal, digo formal porque vamos, votamos, elegimos, pero en rigor de verdad no es una democracia, es un gobierno unilateral, manejado en forma unilateral por una sola persona, en la que todo lo que se hace es su voluntad omnímoda. No podemos encontrar que haya diálogo, que haya debate, que haya consensos, acuerdos de mayorías y minorías, sino todo lo contrario. Es la mera imposición, a veces caprichosa, de quien detenta el poder ejecutivo de la nación. Después de un corte que vamos a hacer, vamos a ver una, llamémoslo así, una combinación entre lo que es la UOCRA y camioneros que hicieron un acuerdo en común en defensa de los trabajadores. Vamos a charlar si todo esto distrae o no la atención de la gente con todo el ámbito político que estamos viviendo. Pero lo vemos después justamente. Bien. Que veamos la coordinación, ¿no? El acuerdo que hubo entre la UOCRA y camioneros para la defensa de los trabajadores. En primer lugar quiero agradecer a la gente de Camionero, en primer lugar al compañero Moyano, al compañero Maciel, Yagra, por toda la atención que han tenido para nosotros, y quiero que la gente de la UOCRA, que sepan que estamos con ustedes, compañeros, queremos decirles que nosotros no vamos a mover los camiones hasta que, bueno, ustedes nos le den una solución favorable para que esto se termine de una sola vez, porque el manoseo hacia los compañeros es grave. Acá la situación que estamos viviendo es demasiado caótica por el tema que no tenemos un baño como la gente, no tenemos un comedor, no tenemos quien nos auxilie en caso de emergencia. O sea, estamos a la deriva. Nosotros mismos como transportistas queremos que se solucione y pronto.
Nada más, compañeros, agradecer toda la atención que han tenido para con nosotros, que nos han tratado muy bien, agradecemos, no nos falta nada. También queremos decirle que nosotros no somos de ninguna bandera en especial, solamente somos trabajadores, que queremos que se nos escuche, levantar la voz nuestra para que se nos escuche y que se termine todo de una sola vez. Mi nombre es Gustavo Núñez y hicimos una denuncia a esta empresa porque estamos trabajando irregularmente. No tenemos vestuario, no tenemos baño, elementos de protecciones personales nos faltan, falta seguridad acá. Y bueno, hicimos la denuncia, vinieron los de la UOCRA, Avellaneda, y bueno, le doy las gracias a ellos porque si no, no nos van a escuchar. No tienen agua potable, eso es verdad, no tienen ducha, no tienen las condiciones prácticamente para trabajar, las mínimas condiciones no le ofrece la empresa. No la ofreció y no la ofrece nunca. Desde que estoy acá, nunca. ¿También sufrieron un maltrato y amenaza del sector empresario? Sí, justamente el viernes, antes de que lleguen ustedes, nos apretaron allá y nos dijeron que tengamos que salir uno por uno y decir que estábamos conformes con lo que ganamos y cómo estamos trabajando. Y inmediatamente cuando vinieron ustedes vinimos acá. Que sepan que nosotros fuimos lo que estamos luchando por los trabajadores. Y acá hay dos sectores, están los muchachos de camioneros y también lo de la UOCRA. Los choferes, que sabemos que son de afuera, también se solidarizaron con ustedes por el mismo reclamo. Sí, exactamente. La verdad que nos juntamos todos y le agradezco mucho a los camioneros y muy bien. Gracias. Apoyo de todos los compañeros, la distancia que estamos viniendo nosotros y bueno, es de las condiciones de trabajo que reclaman los de la UOCRA. Bueno, es entendible porque no tienen no hay ni baño, no hay agua potable, no hay nada y bueno, y qué vamos a hacer, tenemos el apoyo también porque para nosotros casualmente, bueno, vinieron compañeros del caminero de acá de Avellaneda y nos están dando una mano, tanto de la UOCRA también, que estamos juntos. Bueno, habrá que ver hasta dónde que se soluciona el problema que hay acá, que están en el reclamo, dice que malas condiciones de trabajo, que reclaman la UOCRA, que trabajan 12 horas, le están pagando 8 horas, no sé, y las condiciones no tienen ni agua, no hay nada, como le estaba diciendo anteriormente. Bueno, le agradecemos acá a Camionero de Avellaneda, al señor Maciel, que nos están dando una mano acá. Bueno, por lo menos nos están el apoyo tanto para mí, para todos los compañeros, que estamos como 20, que somos de allá de Jujuy. Así que bueno, sería gracias al compañero Villagra también acá, que nos están, bueno, espero que esto se solucione. Mañana, bueno, el lunes se presentan, que Dios quiera que se llegue un buen arreglo a esto, el bien es para todos, porque tanto reclamos que ellos tienen, bueno, están en su derecho, y bueno, Dios quiera que se solucione. Bueno, tenemos Marisa Luján, dice el periodista Canaletti, dice tiene razón, se gastó 3.000 millones en el Museo Néstor Kirchner y para el Hospital Garrahan se juntan tapitas, es una vergüenza, son ladrones. Y yo voy a poner un bocadito. Se están gastando 12 millones de pesos por día en propaganda del gobierno. Con ese valor por día se estarían comprando a lo mejor 24 patrulleros por día para cuidar la seguridad de nuestro país. Y no digamos la cantidad de gente que se le puede dar de comer, que hay 11.500.000 personas que están pobres o que son pobres, y de esos 11 millones, 6 millones están por debajo de la línea de supervivencia, no tienen para comer. Pero bueno, Clara de Boedo coincide con los conceptos del conductor y del invitado,
Beatriz de Palermo, el invitado tiene razón, quieren distraer con temas que solo confunden a la opinión pública. Y Ignacio de San Justo dice, ¿qué opina el invitado la propuesta del Gobierno Nacional que el doctor Carles sea miembro de la Corte Suprema? Estamos con el doctor Guillermo Fanego. Guillermo, es todo tuyo. Bueno, realmente me parece que era una propuesta inaceptable. Inaceptable, primero porque no se puede nombrar a alguien que sea mentiroso. Ya cuando presentó su currículum mintió. Mintió en distintos temas, pero sobre todo en que había trabajado en el Colegio de Abogados, cosa que nosotros lo corroboramos, era mentira. Por otro lado, la Constitución establece que quien ocupe un cargo en la Corte debe ser abogado. Abogado no es simplemente tener el título, es haber ejercido. No se le conoce ninguna demanda, ninguna defensa, no sé si sabrá dónde queda tribunales. Entonces, ¿qué puede resolver alguien que carece de experiencia? Desde lo doctrinario debe ser una persona muy bien afiatada, pero esto no es el requisito fundamental para ser un buen juez. El buen juez debe conocer, por sobre todas las cosas, la vida, la realidad, tener la experiencia. Quien no tiene experiencia de haber trabajado nunca, y aparte, fíjese, el único trabajo que se le conoce es el de asesor en el Senado, en el que yo le he preguntado a muchas personas conocidas que trabajan ahí y nunca le vieron la cara. Entonces, realmente deja mucho que desear en sus antecedentes y en su formación personal. Por otra parte, haber pretendido utilizar la figura de su santidad para inventar una participación en la defensa de un ciudadano argentino que está en Estados Unidos condenado a la pena de muerte y sus familiares y su abogado desconocen a este señor Carles, que jamás se preocupó, pero trató de buscar un artilugio para sacarse una foto con el Papa, realmente nos está hablando muy mal de él. Bueno, el Papa lo dijo bien claro, ¿no? La vez pasada, me parece que, bueno, él no es político, pero creo que es político, porque abogado, bueno, como abogado es un buen político y como político un buen abogado. Tal cual. Sería así. Realmente utilizan la foto del Papa como para tener posibilidades a lo mejor que son incoherentes. Volviendo al tema anterior, habíamos dicho, se hace un estudio, esa persona está capacitada o no está capacitada. En el caso de que el juez, en este caso integrante de la Corte Suprema de Justicia, se mande una macana, ¿cuál es el medio para sacarlo como bueno, juez? Acá puede surgir que se mande una macana. Por ejemplo, ¿en qué? En la comisión de un delito. Justamente, uno de los temas que se está planteando en estos temas que surgen de la Comisión de Juicio Político es una presunta investigación por falsificación ideológica de un instrumento público. Ahora bien, ¿cuál es la falsificación que hubo? Que dicen que el doctor Fait habría propuesto a la doctora Hayton como vicepresidenta del cuerpo. Realmente es un tema baladí, un tema absurdo. Y absurdo porque uno de los requisitos fundamentales que establece el Código Penal es que haya un perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio causado? Ninguno, por un lado. Por otro lado, si el doctor Fait hubiera advertido en el acta que no consignaron cuestiones que él consideraba, seguramente lo hubiera hecho saber o hubieran rehecho el acta. Ahora bien, el otro tema que se plantea respecto de la falsedad es que no estuvieron todos juntos para firmarlo. Yo le voy a preguntar, voy a hacer una pregunta retórica. ¿Hemos visto, hemos tenido conocimiento en estos 12 años de gobierno que se haya reunido todos los ministros para firmar un decreto de necesidad y urgencia? No, jamás. Jamás existió. Y la Constitución lo establece. Debe ser en reunión de jefatura de gabinete, en reunión de ministros, que se firmen los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, por lo tanto, no seamos hipócritas y tratemos las cosas como corresponde.
Rolando de Saavedra dice, coincide con los comentarios del conductor. Luis de Versalles felicita por la invitación al doctor Fanego, excelente profesional, que con el doctor Rizzo transformaron el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Patricia de Parque Patricios, como siempre los únicos que sabemos de derechos somos los abogados y no los políticos que solo quieren su beneficio personal. La agrupación Gente de Derecho, con Rizzo conduciendo y con colegas como Fanego, siempre en defensa del colega y de la defensa del ejercicio de la profesión. Esto tiran a favor, parece. Son amigos. Son amigos. ¿Esto puede llegar a tener alguna consecuencia mediática o no? La única consecuencia que tiene esto es salir en la tapa de los diarios durante un tiempo y mientras tanto tapamos los informes del INDEC. Y mientras tanto tapamos los 11 millones de personas que están pasando necesidades alimenticias. Mientras tanto vamos tapando todos los demás problemas en serio que debiera ocuparse el gobierno y que lamentablemente ni el gobierno se ocupa ni la oposición tiene el coraje para salir seriamente a defenderlo. Doctor Guillermo Fanego, gracias por estar acá, se nos terminó el tiempo, ya se fue el programa. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, nos veremos el próximo lunes en otro programa más de políticas de Estado, tratando en cierta manera de analizar las políticas utilizadas, si son las que realmente necesitamos en nuestro país para tener un país mejor. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Sos invisible para mucha gente. Sos invisible para los que deben garantizar tu jubilación. Sos invisible para los que deben cuidar tu salud y la de tu familia. A veces sos invisible para vos mismo, porque al no reconocerte, te están haciendo creer que no existís. La CGT sí te ve, te reconoce, te convoca. Juntos tenemos que blanquear la realidad. Juntos vamos a terminar con el trabajo negro en la Argentina. Un auténtico proyecto de inclusión social no admite un solo trabajador argentino en negro. Confederación General del Trabajo de la República Argentina.